Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde octubre del año pasado hasta hace unos días se ha venido manejando en medios de comunicación, en redes sociales, el concepto de consejo consultivo. Primeramente, el Congreso del Estado de San Luis Potosí emitió una amplia convocatoria pública dirigida a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas y a la sociedad en general para participar en la integración de un consejo consultivo, en este caso específico del Consejo Consultivo de la SEGAI, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. ¿Pero qué es un consejo consultivo? Comenzaremos con este análisis diciendo que un consejo consultivo es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Cuál es el fundamento de la participación ciudadana en la ley? El artículo 6º constitucional, que habla del derecho a la información. El artículo 7º, que consagra la libertad de difundir opiniones, información e ideas. El artículo 8º, que se refiere al derecho de petición. El artículo 9, que habla del derecho de asociación. Y el artículo 26, sobre la participación en la planeación del desarrollo nacional. El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Y el artículo 19 del mismo documento contempla el derecho de investigar y de recibir información. La palabra consejo, con la letra S, viene del latín concilium, que significa deliberación, consulta, opinión, debate. No debe confundirse con el término consejo, que se escribe con la letra C y que frecuente y erróneamente se ve en este tipo de órganos de deliberación, pero se refiere a municipios o ayuntamientos. Entonces son conceptos muy diferentes. Consejo con S, consejo con C. El consejo con la letra S, entonces, es un órgano colegiado con la función de asesorar o de dirigir una organización. En el ámbito empresarial, por ejemplo, los consejos de administración. Pero hablando en este tema que nos ocupa de la función pública, y es que es parte de la vocación por mejorar los asuntos públicos, emprender estas discusiones, opinar y exponer de la mejor manera nuestras ideas. Pero ¿cuál es la historia de estos consejos consultivos? Recientemente, en 1983, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, se maneja y se impulsa el concepto de planeación democrática, con mecanismos de participación como los foros de consulta que se celebraban a lo largo y ancho del país. Pero la historia va más atrás todavía. La investigadora María Villarreal Martínez, en un artículo publicado en el año de 2009, señala que hubo consejos consultivos en materia económica en el año de 1928 bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, denominado Cuerpo Consultivo Oficial. Para 1933, bajo la presidencia de Abelardo Rodríguez, se les conoce como Consejos Nacionales de Economía. Y más atrás en la historia, el Consejo de Salubridad, que data del año 1628, siglo XVII, que tenía como funciones supervisar el ejercicio de la medicina y su enseñanza, inspeccionar boticas y con labores de autoridad cada vez que
surgía una pandemia en aquella época de la colonia en México. Entonces, los consejos consultivos llegan a remontarse a la época de la colonia y han perdurado todavía, como este Consejo de Salubridad General, que todavía funciona. En el derecho romano se llegó a manejar la institución o el concepto de concilium príncipes, establecido por el emperador Augusto, que tenía funciones de asesorar y opinar en la legislación del Senado, otra institución del Imperio Romano. Posteriormente, esta institución fue modificada por el emperador Marco Aurelio. Aquí vemos las representaciones escultóricas de estos emperadores, el emperador Augusto, a la izquierda el emperador Marco Aurelio, a la derecha, quienes fundan estos órganos de deliberación y de consulta. Entonces, la participación ciudadana se remonta a épocas tan distantes como las del Imperio Romano. También en España se establece un Consejo de Estado en el siglo XVI, en 1522, y este Consejo de Estado todavía perdura hasta nuestros días. Es un supremo órgano consultivo, así se le conoce, y su actividad está basada en la reflexión, en el diálogo y en la fundamentación jurídica, al momento de dar opiniones, dictámenes, propuestas. En la fotografía de arriba a la derecha está la sala de plenos, un lugar donde estos consejeros deliberan, opinan, comentan, presentan sus propuestas, donde se reúnen. Y abajo está la fachada del edificio de este Consejo de Estado, a quien el gobierno de aquel país consulta y le encarga la tarea de dictaminar sobre aquello que le pregunte a este órgano de deliberación y de diálogo. Regresando a nuestro país, mencionamos otra investigación de Felipe Evia, que señala que hacia el año 2008 existían en nuestro país 409 órganos colegiados de deliberación, pero de estos 409, 163 tenían la categoría de instancia de deliberación pública. Los otros tenían participación estatal o gubernamental. De esos 163, solamente 64 son puramente sociales, es decir, que no están integrados por un consejero que forme parte de la administración pública. En este caso, el Consejo Consultivo de la SEGAIP es un órgano que puede denominarse como puramente social, porque entre sus integrantes no hay servidores públicos y es un consejo puramente honorífico. En nuestro estado, la fundamentación legal de este Consejo Consultivo está en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro estado. Y aquí en esta ley quiero detenerme un poco porque se manejan dos conceptos muy importantes: transparencia y acceso a la información pública. Aquí están expuestos, manifestados, un deber y un derecho. Un deber por parte de la autoridad. La transparencia es un deber de todo gobierno, de dar cuentas, de informar, de poner a disposición de los ciudadanos la información pública. Y el acceso a la información es un derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución, que consiste en buscar, en solicitar y en recibir información que esté en manos o que sea administrada, que sea generada por algún sujeto obligado, algún ente obligado que contemple esta ley de transparencia. En principio podemos pensar que se trata de secretarías de Estado, municipios, pero también los sujetos obligados
y se incluye a los sindicatos, a los partidos políticos y a los sujetos obligados indirectos por el hecho de recibir y administrar recursos públicos. Ya se genera en ellos una obligación de transparencia. El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que la SEGAIP tendrá un consejo consultivo integrado por 5 consejeros o consejeras honoríficos que durarán en su encargo 5 años. No hay una definición de consejo consultivo presente en esta ley, pero podemos ir analizando las palabras que integran este concepto y decir que es un organismo colegiado. Colegiado viene de coligere, reunir o reunión. Es decir, se reúnen para deliberar, para opinar, para presentar sus propuestas. Es un organismo de participación ciudadana porque, como ya lo mencioné, a partir del mes de octubre se publicó una amplia convocatoria dirigida a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas y cualquier ciudadano interesado en participar y que cumpliera con los requisitos de ley. También es un organismo plural y me refiero a que no hay exclusión de ningún tipo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para formar parte de este organismo colegiado. ¿Qué hace el Consejo Consultivo de la SEGAIP? ¿O qué va a hacer? Porque es la primera vez en la historia de nuestro estado en que se nombra un Consejo Consultivo. El artículo 43 de la ley ya mencionada señala las atribuciones de este Consejo. En primer lugar, aprobar sus reglas de operación, presentar al Pleno del Congreso del Estado su informe anual de actividades, opinar sobre el programa anual de trabajo de la SEGAIP y su cumplimiento. Y aquí aparece el verbo opinar. La atribución número 4, emitir un informe anual sobre el desempeño de la SEGAIP. La número 5, también otra vez opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente. La número 6, conocer el informe de la SEGAIP sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, bajo los principios de eficacia, de eficiencia y de transparencia. ¿Qué es la eficacia? Cumplir los objetivos. La eficiencia, usar bien los recursos públicos cada vez más escasos, más transparentes y que deben cuidarse y precisamente ser usados con eficacia, es decir, cumplir las metas y siempre en todo momento rendir cuentas de los mismos. La atribución número 7, emitir opiniones, de nueva cuenta, opinar. Opiniones no vinculantes, es decir, que no son obligatorias, pero al final de cuentas, opiniones fundamentadas, opiniones técnicas, opiniones hechas por ciudadanos que tienen experiencia comprobable en la materia de acceso a la información y de defensa de derechos humanos. Hay que recordar que el derecho a la información pública es un derecho humano y quiero detenerme un momento aquí para decir que los derechos humanos tienen 4 características. Son universales, son indivisibles, son progresivos. Y me quiero detener en la 4ª característica de los derechos humanos. Los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué significa esto, que sean interdependientes? Ningún derecho, ninguno, político, social, de salud, humano, ningún derecho puede ejercerse sin un mínimo de información. Si usted quiere ir a votar, tiene que saber en dónde le toca votar. Si usted quiere ir a un centro de salud, tiene que saber a qué horas abre el centro de salud, en dónde está ubicado.
si lo pueden atender. Si quiere ejercer usted un derecho de acceso a un crédito, tiene que saber cuáles son los requisitos para solicitarlo. Es decir, aquí está la interdependencia de los derechos humanos y el acceso a la información pública es lo que nos da la llave al ejercicio de otros derechos. No me cansaré nunca de mencionarlo, que ningún derecho puede ser ejercido si no tenemos un mínimo de información. Por eso es tan valiosa la información, por eso es tan valioso el derecho de acceso a la información pública. Continuamos con las atribuciones de este Consejo Consultivo. Otra vez, emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de la SEGAI. Opinar, opinar, opinar. La número 9, opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva. El derecho sustantivo, que se refiere al enunciado de derechos y obligaciones, y el derecho adjetivo, que se refiere a los procedimientos, que es el derecho procesal, y hace esta diferencia con lo que es la materia sustantiva, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. La atribución número 10, proponer mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración en la implementación y evaluación de la regulación en materia de datos abiertos. Los datos abiertos, que son una tendencia derivada del acceso a las tecnologías de información y comunicación. Son datos en formato digital, datos que se pueden almacenar, que se pueden difundir. Su característica principal es que están en un formato digital bajo el uso y la aplicación de las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones. La atribución número 11 dice analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. Aquí aparece otra atribución relacionada con la propuesta, con la generación de ideas, de proyectos, de programas que mejoren todo este gran asunto de la transparencia y acceso a la información. Por último, la atribución 12 se refiere a otras atribuciones que lleguen a derivar de la ley general, y de esta ley, una ley general que norma la materia de acceso a la información pública y la transparencia, pero ya a un nivel nacional. Por eso se le llama ley general. Puede ser ley federal o ley nacional, pero el paradigma en derecho es referirse a ella como ley general. Por último, las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo serán públicas. De nueva cuenta, conducirse con total transparencia en el ejercicio de sus atribuciones. Y quiero finalizar señalando el concepto de sujeto obligado. Es la entidad, la instancia, el ente que tiene la obligación de emitir a solicitud de un ciudadano información pública que obre en su poder o que sea generada o que esté archivada por estos sujetos obligados. Precisamente es una atribución de la SEGAI, de esta institución en nuestro estado, elaborar el padrón de los sujetos obligados. Para el año 2023 se contaban 230 sujetos obligados directos y 24 sujetos obligados indirectos, dando un total de 254. Los sujetos indirectos se refiere esta ley a personas físicas o personas morales que reciban recursos públicos, y también algunos fideicomisos que contempla este censo de sujetos obligados. A diferencia de los sujetos obligados directos, los ayuntamientos, las secretarías de Estado, las instituciones
de educación que reciban recursos públicos, los partidos políticos. Hay que hacer una diferencia entre sujeto obligado directo y sujeto obligado indirecto, de acuerdo a su naturaleza. Con esto me despido, me da mucho gusto saludarlos y espero que esta contribución brinde información sobre qué es un consejo consultivo, qué hace y cómo puede contribuir a tener una mejor comunidad, una mejor sociedad, un mejor país. En este entorno en el que vivimos, evidente de incertidumbre, de escasez de recursos, de inseguridad, de falta de cumplimiento de la ley, pero queremos ser optimistas y creemos que todo se puede mejorar. Gracias nuevamente.